Yo soy Rafael Hernández, soy originario de Veracruz, del mero puerto de Veracruz. Mi proyecto se llama Torment Dub. Yo al principio yo producía Goa Trance. Estaba muy influenciado por los sonidos prehispánicos. Para ponerle el nombre a mi proyecto yo quería que tuviera algo que ver con la cultura mexicana. Según el Popol Vuh, el hombre fue creado por medio del maíz. Para mí el factor entre las máquinas y la música como tal era el factor humano, el factor mazorca. Quise mantener algo del nombre porque me gustaba lo que era el significado. Opté por ponerle factor mazorca. Y ya pues ya le adjunté el Indop. Mi música, cuando empecé con el proyecto de Torment Dub, justamente en el 2004, era más bien down tempo y chill out con influencias de reggae. Me interesó mucho esa idea, me bajé del Goa y del trance y down tempo y cada vez me metiendo a ritmos un poco más agresivos. Hasta ya como en el 2008 saqué mi primer álbum, en el 2010 fue cuando saqué el segundo, el de Jump High. A partir de ahí fue cuando ya empecé ya directamente con el stepper. Yo describo mi género como psychedelic stepper dub. Mezclo muchos sonidos psicodélicos con ritmos del stepper y con bajos profundos. Y la gente reacciona muy bien porque al final de cuentas pues es baile para liberar el espíritu. Quizás ni lo conocen, quizás no conocen el género, no conocen nombres, no conocen nada, pero lo escuchan y les llena igual. La cultura de México yo la veo como algo gigante, que es de las potencias más importantes te lo puedo decir, pues he visitado algunos países, Inglaterra, Italia, Francia, Croacia también es muy fuerte, pero por metro cuadrado, digamos, creo que es de los lugares donde hay más sound systems y más selectas, más entusiastas del género y de corazón, o sea, que realmente van y le danzan. Tengo la oportunidad de tener ambos mundos. Cada uno tiene su manera de disfrutarlo, pero en cuestión del sound system es como muy warrior, ¿no? Es mucho corazón, es mucho feeling, mucha fuerza. Los productores cada vez salen más lejos, más rápido. Antes teníamos los ojos muy volteados para allá, para Europa, pero ahora los ojos de Europa están volteando mucho para este lado. Eso está sucediendo, o sea, eso es una realidad de que está haciendo un boom muy fuerte, pero me gusta de que no es un boom vacío, ¿no? Sino que está haciendo un boom con mucho respeto a las sesiones, mucho respeto a las personas que están alrededor, mucho respeto a la música. No pienso que vaya a ser difícil que vaya a haber más festivales más grandes exclusivamente de Sound System en México. Y entonces en un futuro esto va a ser un punto de referencia. De mi proyecto, pues seguir trabajando. Ha costado trabajo porque al principio era demasiado reggae para el psy y demasiado psy para el reggae. Me costaba un poco de trabajo encontrar aceptación. Pero bueno, pues necio, pegado y seguirle dando y poco a poco ya he ido recibiendo pues, mucho más aceptación en la escena del sound system hablando y en la cual me siento muy cómodo, me siento muy a gusto, me encanta disfrutar mis propias producciones en sound system tal cual, disfrutar de la audiencia, de cómo bailan, cómo sienten la energía, es muy diferente, es muy poderoso. Y el futuro de Torma cada vez se me hace más complicado pues, por más otras cuestiones que tengo en familia, sí. Música yo creo que voy a hacer hasta que me muera. Torma va a haber para pues, por siempre, bueno, esperemos. Y las giras, antes salía cada 2 semanas, ahora ya tengo que ya organizarlo más para ya más salir por una gira y regresar. Pero me está funcionando de esta manera. Y bueno, pues ya para el futuro ya tenemos ahí platicadas algunas fechas. A toda la gente que no haya asistido a un evento, no duden en ir. Es muy mágico, es muy poderoso. Sin querer sonar acá Pachamama, pero o sea, realmente sí es muy mágico las sesiones. Son fiestas donde te la vas a pasar bien, pero si te vas con un algo, o sea, que te mantiene con una sonrisa o con una energía durante una semana o 2, o hasta toda la vida podría ser. Pero sí, a la gente nueva que va llegando, dése la oportunidad, llega con los oídos abiertos y van a disfrutar como son. Hablando de los nuevos productores, síganle dando, cada vez hay cosas nuevas, más impresionantes. Quizás en otras escenas haya como una envidia, algo así, esto es más bien como un asombro, ¿no? Pues síganle dando, síganle creyendo y pues vamos para adelante todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su amor, lo recibo todo, cada vez que me ponen un mensaje o que me mandan un inbox o que me mandan, o que los veo, que me saludan por ahí en las sesiones o que bailan principalmente.
Les agradezco. Esto llena mi alma de una manera como no pueden imaginarlo. Y pues nada, estoy aquí por ustedes, por mí, por ustedes y pues vamos.